Gracias, muy buenas tardes a todos. Agradecido con la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina, con los coordinadores, doctora Aida Jiménez, doctora Enrique Graue. Gracias por considerarme en participar en el programa académico en el entorno, en el contexto del Día Mundial de la Visión en su formato 2023. Pues muy bien, enlazando los diferentes tópicos que precedieron a esta charla, enlazándolos con el siguiente bloque, que está más orientado a los desafíos y a las oportunidades que existen para la educación, para mejorar la calidad en la educación de las personas que son responsables de tomar decisiones, de diagnosticar condiciones, padecimientos y poder tomar las decisiones adecuadas. Con todo el andamiaje colateral, pues justamente quisiera enfocarlo a un contexto de lo que está haciendo la Sociedad Mexicana de Oftalmología como entidad no gubernamental que asocia, agremia a una cantidad de oftalmólogos alrededor de diferentes lugares de nuestro país. Y comienzo con esta diapositiva que nos proporciona el doctor Reznikov de hace más de una década y colaboradores, en donde pone de manifiesto esta brecha, este rezago que existe en el número de oftalmólogos por población. Y aunque esta distribución es muy claramente observada, por ejemplo, en la África subsahariana y en otras regiones menos privilegiadas, seguramente si tuviéramos información por regiones dentro de los países, esta sería también contundente en relación a la forma desproporcionada en la que está mal distribuida o con falta de distribución apropiada el número de oftalmólogos. Pero no solamente es suficiente un número de oftalmólogos, sino también la calidad con la que se entrega, con la que se brinda la atención médica, en este caso la atención especializada en oftalmología y las diferentes subespecialidades, y este abordaje del sistema de salud, de la calidad del sistema de salud, desde luego puede llevarse no solamente en general a la parte de la infraestructura, de la tecnología, sino también del grupo de profesionales que brindan la atención. Y en esa parte de la derecha de esta diapositiva observamos este cuadro interesante que el doctor Julio Frenke colaboró en una reciente publicación a propósito de los retos en pandemia y post-pandemia COVID-19. Aborda el aspecto de la formación, de la educación, sobre todo de la educación después de obtener un grado, y que tiene que ver en diferentes dimensiones con la experiencia de vida, cómo aprendemos mientras vivimos, cómo aprendemos a vivir nuestra vida mientras vivimos, y obviamente cómo aprendemos a promover la salud de otros quienes nos dedicamos a la medicina o a la salud. El doctor Billings, que curiosamente no era solamente un gran cirujano en Johns Hopkins y un innovador en el currículum de medicina, sino también era un bibliotecario y diseñaba edificios, simplemente decía a finales del siglo XIX que la educación del médico después de que se gradúa es, después de todo, la parte más importante. Y creo que hay mucha razón en ello, no solamente por la sabiduría de un hombre que podía haber entendido cómo iba a caminar el currículum del médico en general y de los especialistas en particular, o que dio ese enfoque de especialidad. Podemos simplemente decir, como claramente lo entendemos, que aquella educación o formación médica continuada sería aquella que se da o que ocurre ya finalizada la instrucción curricular y que está orientada definitivamente a mantener y mejorar la competitividad profesional, pero al final de cuentas llegamos a la dimensión de la forma en que se da en términos de calidad la atención médica. Y desde luego podríamos rápidamente en estos 6 atributos hablar de cómo se mantiene la competencia profesional a través de la educación médica continuada, pero también cómo no solamente mantenemos un estatus de conocimiento y de habilidades, sino también cómo nos vamos desarrollando en áreas nuevas, cómo utilizamos actividades diferentes a través de congresos, podcasts, autoenseñanza, pero también hay otros desafíos, ¿no? Cómo podemos aprender o desarrollar habilidades sin sesgos, por ejemplo, la industria que está altamente involucrada en la parte de educación médica continuada, o del sesgo de una opinión personal o de un grupo de expertos que pudieran no atender del todo a las evidencias científicas. Y desde luego el hecho de mantener las licencias, las certificaciones y, como habíamos dicho, reiteramos, el usuario final, que sería el paciente que recibe el beneficio de la calidad de conocimiento y habilidades que tiene ese médico. En este artículo es interesante porque nos da una perspectiva histórica de la formación médica continuada
Y justamente pongo ahí el papel que juega la UNAM, el IMSS, el ISSSTE, pero pone la Academia, justamente la Academia Nacional de Medicina, con los primeros programas en 1856. Esta parte es interesante porque hay antecedentes históricos que nos preceden bastante sólidos, y creo que básicamente el dar sistematización y método al conocimiento y el cómo se transfiere el conocimiento, cómo se transfieren las habilidades, ese es el desafío que tendría cualquier institución de cualquier índole. Y desde luego hablaré básicamente de las raíces de la oftalmología mexicana, que tiene 130 años. De hecho, la Sociedad Mexicana de Oftalmología es la sociedad médica de oftalmología más antigua de Latinoamérica, y además generó los Anales de Oftalmología, que es la publicación científica que después se fusionó con la Revista Mexicana de Oftalmología, pero la más antigua de habla en español. Y justamente la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en su misión y en su visión, recalca los asuntos no solamente de investigación y de enseñanza, sobre todo de actualización, y ese enfoque ha prevalecido a través, por ejemplo, de sus cotidianos congresos, el Congreso Mexicano de Oftalmología, el curso bienal, que son eventos que reúnen usualmente a más de 3,000 a 2,000 oftalmólogos y oftalmólogas de diferentes partes del país, respectivamente, y que junto con eso hay decenas de actividades a lo largo del año que tienen enfoques diferentes, unos enfocados a las altas especialidades, otros a presentar videos, a desarrollar, a impulsar colegios o sociedades pequeñas que son afiliadas a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y que al final de cuentas a veces podemos sobreponer una especie de sobreoferta, ¿sí? Donde, por ejemplo, el desafío estaría en la homogeneidad o una uniformidad de la calidad, ¿sí? Y desde luego en la parte de que todo el mundo tiene derecho a participar en la educación médica continuada, también tendría que haber un eje rector acerca de cuáles son las materias de innovación que debieran ser atendidas para la educación, atender asuntos que son, por ejemplo, del crecimiento de la persona, de los desafíos que se tienen en los tiempos modernos, no solamente estrictamente hablando del andamiaje cognitivo o de las materias o habilidades duras, sino también de aquellas habilidades blandas que hoy llamamos power skills, habilidades de poder. Pero definitivamente tendría que, como lo mostramos en este screenshot del sitio oficial de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, por ejemplo, hoy que se publicita este evento a través del propio sitio y de las redes de la sociedad, pues existen otros. Aquí estamos hablando de la sección de cursos y eventos. Hay, como les decía, decenas de eventos, no solamente con diferentes enfoques de especialidad, algunos más orientados a residentes, donde se ha puesto bastante énfasis, a médicos en diferentes etapas de su desarrollo profesional, y desde luego hablando de esta aceleración, de esta alfabetización digital acelerada que se tuvo durante la pandemia, los recursos de autogestión del conocimiento, de todo este contexto de aprender a aprender y de pensar a pensar, pues existe esta iniciativa que se está construyendo de ser una plataforma de enseñanza en línea que reconocemos que podría homogeneizar o uniformar algunos principios y fundamentos del conocimiento para que pudiera aprovecharse de mejor manera todos los demás cursos, eventos académicos, podcasts que existen y que se oferta directamente a través de la Sociedad Mexicana de Oftalmología o a través de algunas otras instancias. De alguna manera también sabemos que el punto de partida de una plataforma de enseñanza tiene estas ventajas, que es mucho más fácil el acceso, ¿sí? Se han evaluado, se ha hecho investigación acerca del impacto que tiene cuando hay diseñadores instruccionales al respecto, cómo podría ser inclusive o proporcionarse enfoques de cara a cara. Sí, y el material no es como un curso que tendría que quedar obsoleto a lo mejor en algún tiempo, sino se puede actualizar o puede enviarte alguna otra fuente digital o fuente electrónica donde puedas completar tu conocimiento.
Desde luego, se puede instalar como con una orientación de interés para especialistas, para interés de personas más jóvenes o en otra fase de su desarrollo profesional, y desde luego implica costos más reducidos, dado que no requieres trasladarte o trasladar a un profesor o grupo de profesores al sitio donde se dispensa la información. Desde luego, tenemos todos los desafíos y los obstáculos que tiene también la educación médica o la formación médica continuada a través de plataformas de conocimiento, de aprendizaje, y sería, pues bueno, el que alguien decida que quiere hacerlo, el que alguien tuviera alguna situación cognitiva, no necesariamente de una barrera seria como un padecimiento, aunque pudiera hacerlo, sino una resistencia del usuario simplemente a atender este tipo de cosas y solamente atender a los beneficios, por ejemplo, de un puntaje para certificación. Cada vez la alfabetización digital es un problema menor, y desde luego el tema de la operatividad va a depender de la plataforma en la que ocurre, en la que camine dicho pues, grupo o cantidad de material de información y de conocimiento, inclusive de habilidades que se puedan transferir, incluyendo obviamente la tecnología inmersiva para ello. Pues bueno, realmente aquí yo podría decirles que no solamente es el tiempo lo dirá, sino es importante que hagamos esfuerzos para que esto sea mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pasca. A continuación, el doctor Arturo Ramírez Miranda.